Si ella persiste con la idea de vender su virginidad por un trabajo, no quiero que lleve mi apellido. Pero no le dice que tiene una enfermedad. ¿Cómo vamos a comprar pastillas? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿De dónde? Estamos trabajando. Ella me puso su condición y yo solo acepté. Es una fantasía que yo no le veo nada mal. Tú eres un perverso y voy a llamar a la policía Abusador. para que te arreste porque eres un Abusador. loco. Desgraciadamente esta señora es mi madre. Un día salió y no viró. Dice lo que yo pensaba como madre. Pues pensaste mal. Doctora, llegó como loca, Y se los tumbó la puerta, se llevó los niños. Yo entiendo que mi hija ha sufrido mucho. Tú no entiendes nada. Ella tiene mucho rencor. Yo no entiendo eso. En 3 meses ella se recuperó de todo. No, ¿hasta cuándo ella me va a seguir diciendo lo mismo? Hasta la vida ¿Hasta cuándo? entera. Doctora, Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta romano Horacio dijo: la plata vale menos que el oro y el oro menos que la virtud. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Como dice la Biblia, más vale tener pocas cosas con el temor de Jehová que tener muchas cosas en forma turbulente. Un día me levanté, puse la información. Cuando me vi, tenía un pocotón de likes. Yo ni me lo imaginaba. Buenas tardes y Buenas bienvenidas. tardes, doctora. Gracias. Marta, usted es la demandante. Dígame quién es Nicole, por qué la está demandando y qué pide para resolver este caso. Doctora, yo le exijo a Nicole, que es mi hija, que desde hoy se vaya del apartamento. Si ella persiste con la idea de vender su virginidad por un trabajo, no quiero que lleve mi apellido. Doctora, hace un año nosotros llegamos a este lugar donde venimos de Venezuela, donde la circunstancia del país allá está catastrófica, donde no tiene un futuro mejor, donde ella no tiene progreso de mejorar, y tomamos la decisión de venir para acá con una mano adelante y una mano atrás, ¿ok? Tenemos un año donde yo he trabajado duro, tengo 3 trabajos, en la mañana limpio casa, en la tarde voy a un restaurante, soy mesonera, y de noche de vez en cuando cuido a personas enfermas. Doctora, y yo exijo que si ella persiste con la idea de que quiere cambiar su virginidad por un trabajo, no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo usted descubre esta situación? Doctora, un día llegué... ¿Qué edad tiene ella? 19 años. Es 19 años. Un día llegué, en la tarde estaba con su novio discutiendo, la cual quedé sorprendida, yo me retiro, y cuando su novio Pedro sale, le pregunto: mira, Pedro, ¿qué pasa? ¿Por qué tú estás así en esa actitud con Nicole? Yo nunca lo había visto así. Y él me cuenta que vio en la página Facebook que ella cambiaba su virginidad por un mejor trabajo. Entonces yo indignada, doctora, porque ella tiene principios y valores. Pero por eso le estoy preguntando, porque si es una chica, o sea, yo la veo a usted, que usted se expresa con claridad, con conceptos claros, me imagino que usted la crió a ella de la misma forma. Claro, ella tiene principios y valores, en la cual le he dicho a ella que no estoy de acuerdo con lo que ella piensa hacer. Siento que se está colocando como una prostituta. Se está prostituyendo. Sí, prostituyendo, doctora. Porque No hoy soy será una con ese prostituta. puesto y mañana será por otro y No. pasado por otro No. y así sucesivamente. Ok, perfecto, te entiendo. Ok, Nicole, ¿cómo respondes? Primero que todo, doctora, muchas gracias por
por dejarnos estar acá. Y quiero decirle que soy una mujer de palabra, primero que todo. Y se lo dije, lo voy a hacer solo una vez. ¿Y por qué lo voy a hacer? Por ella. ¿Sí? Ella le dijo, tiene 3 trabajos, pero no le dice que tiene una enfermedad. Ella padece de tiroides. Pero eso no es el motivo, Nicole. Claro que es el motivo. No es el motivo, Pero, Nicole. un momentito, un momentito. Ok, Déjame hablar. Espérese un momento, Marta. Ok. Nosotros, como ya le dijo, llegamos hace un año y nosotros nos enteramos acá que ella tiene esa enfermedad. ¿Por qué nos enteramos? Ella llega y yo veía cosas en ella no normales. Sudaba mucho, tenía mucha fatiga al despertarse en las mañanas, a veces hasta en las noches. Botaba mucho el cabello, botaba mucho cabello. Ella, tiene tiroiditis, pero escúchame, la tiroides se controla con una pastillita, hija. Doctora, pero eso 50% tiene de la doctora. población, 50% de Usted la lo ha dicho, población con tiene pastillas, tiroides. pero no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a comprar pastillas? ¿Cómo ella se va a hacer sus chequeos mensuales? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿De dónde? Estamos trabajando. Tú también trabajas, Nicole. Yo no tengo un trabajo Y podemos salir estable. adelante. Ok, No. Nicole, ¿qué fue lo que tú hiciste? Cuéntame. Yo un día dije, no puedo seguir que mi madre se siga matando con esos 3 trabajos. Yo había escuchado esto, que el internet sirve mucho para conseguir trabajo rápidamente, porque no podemos perder tiempo. Yo pienso en su salud, en su futuro, porque yo quiero que ella viva conmigo. Con tu actitud me estás matando. No, tú no sabes lo Me que estás estás matando con tu actitud. Déjame escuchar qué fue lo que hizo. Déjame escuchar. Entonces yo dije, nada, había escuchado de unas amigas que habían propuesto por internet sus cualidades y todo esto, y yo dije, esto es lo que me puede ayudar. Y decidí hacerlo. Monté en Facebook mis cualidades como para trabajar en contabilidad y aparte una virtud que quiero dejar claro que no lo tiene cualquier chica de 19 años. Usted ha visto cantidades de casos y usted sabe que una chica de 19 años, muy pocas llegan con virginidad. Y todos los valores que ella me ha dado están acá, porque tengo 19 años y soy ¿Y virgen. por cuánto vas a vender tu virginidad? Por un trabajo que al año voy a ganar $40,000. O sea, que todavía tienes que trabajar. Tengo que trabajar, o sea, yo no estoy por dinero fácil, yo voy a trabajar, voy a tener Vendiéndose. el sábado, voy a Vendiéndose. perder mi virginidad y el mismo lunes voy a empezar en la empresa a trabajar donde, quiero dejar claro, voy a tener un seguro para que ella se haga sus chequeos y se compre sus pastillas, donde también voy a conseguir que ellos paguen mis estudios. Eso lo podemos hacer y nosotras. ¿Con qué dinero? Trabajando, Un año aquí no hemos trabajando. podido Tú buscas hacerlo. otro Pero tipo si de un año trabajo. no es nada. Doctora, Vamos pero empezando, un año no doctora, es eso se lo digo yo a nada. ella. No, Vamos vamos. empezando en el país. Ok, bueno, ahora responde También quiero decirle que vamos a poder pagar un abogado para que nos consiga nuestros papeles y estar... Ya con este trabajo yo tomo un estatus legal en este país, que es lo que ella y yo tanto hemos querido. O sea, ustedes no tienen documentos. No, doctora, No, un doctora. año tratando de conseguir y no, Pero ¿cómo vas a No tener el tenemos. trabajo antes de tener el permiso de trabajo? porque trabajaba por la izquierda. Consigo este trabajo, doctora. Doctora, a mí me Eso es lo que yo le digo, doctora. Ella no puede hacer eso. Es que si no ella entiende. persiste con la idea, doctora, yo Doctora, quiero que por se vaya favor. del Ok, apartamento. ahora escúchame Por esto. favor. Vamos a decir, o sea, todas tus razones son altruísticas, lo hago por amor a mi mamá la quiero tanto, pobrecita. Me quiere tanto que tu me quiere mamá no matar. te quiere en la casa, quiere que te vayas. Sí, persiste con la Respóndeme a idea. esa parte. Yo lo voy a hacer por ella y no me voy a ir, doctora, porque todo lo hago por ella. Pero ¿cómo no te vas a ir? En la casa de ella. ¿Y ella quiere que Es te mi vayas? casa también. Acá están las evidencias que esa casa le pertenece tanto a ella como a mí. ¿Se las puedo dar? Sí, dame la evidencia. ¿Qué cosa es esto que me vas a dar? Gracias. De nada. Ella quiere cambiar de trabajo para salvarme. Me Bueno, está pero matando. ella me está entregando a mí el título de una propiedad inmueble que está a nombre tuyo y de ella. ¿Y cómo pudieron comprar esta propiedad con tan poco...? Mi esposo antes de fallecer, él trabajaba y estando aquí, él compró ese apartamento. Y lo puso a nombre de Y las la dos. puso en nombre de las dos. Exacto. O sea, que la estás desalojando de su propia casa. Exacto. Es algo Doctora, pero es que no ilógico. puede ser porque ella no ha tenido no hay yo cómo decirle, doctora. O sea, usted es madre, usted me entiende.
de que yo necesito de que ella entienda. Doctora, así como ya ella nuestros ha familiares hecho en las cosas redes por mí. sociales ya conocen de esto. congraciarse. Usted es más... Doctora, yo así como como ella ha árbitro hecho cosas entiendo por mí, todo. yo ahora quiero hacer cosas por ella. Yo haría lo que sea por ella, por su vida. Es Pero mi te estás No, me estás madre. matando. No, Pero, así no es, Nicole. Nicole, te estás prostituyendo. No es prostitución, doctora. Solo lo voy a hacer una vez, una noche y ¿Y más. cuántas veces hay que prostituirse para ser prostituta? Una Yo sola vez, doctora. No voy a recibir Solamente dinero. una vez. Yo Sí lo voy vas a hacer recibir y voy dinero. a trabajar. Alguien te está empleando ilegalmente. ¿Y tú sabes por qué lo están haciendo? Posiblemente no consideran tus capacidades como secretaria o empresaria. O La persona que lo están va a hacer conoce todas las habilidades que tengo. Sabe que yo voy a echar para adelante. Y especialmente tu virginidad. Exacto. El perverso que te empleó a ti, principalmente lo que le interesa es tu virginidad. No, Eso es, doctora. no tus cualidades de Así es. empleada. Doctora, yo le vuelvo y les repito, todo lo que hago lo hago por mi madre. Vamos a ver. ¿Quién trae testigos en este Yo. caso? Yo, doctora. Ok. Doctora, yo Va. quiero que por favor pase primero mis testigos, es importante. Deja que hagamos un corto receso y a la vuelta recibimos al testigo de la demandada. ¿Ella perdió la virginidad? No. Eso va a pasar la semana que viene, el sábado. Aprovechador. Tu vida, No importa lo que diga usted o lo que diga Usted se calla, usted se calla. Usted se calla. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...